del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se puso a recriminar a las ciudades donde había realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corosaín, y ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo habrían hecho penitencia, vistiéndose humildemente y cubriéndose con ceniza. Pues yo les digo que el día del juicio será más llevadero para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿pretendes encubrarte hasta el cielo? Pues caerás hasta el abismo. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubiesen hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Yo les digo que el día del juicio será más liviano para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Pues hermanos y hermanas, ahí lo tenemos. Hoy ya es martes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Y tenemos palabra del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. Un evangelio algo corto, pero bien significativo, porque a veces leemos este evangelio donde Jesucristo pues manifiesta una crítica bien severa para tres ciudades que no se arrepienten. Y a veces no sabemos qué significado tiene esto ante la misión de evangelización, porque de ahí es que venimos. La semana pasada, del capítulo 10, donde estábamos hablando del llamado por parte de Cristo a llevar a cabo su misión evangelizadora, tanto para apóstoles como para discípulos. Y vamos a enfrentar situaciones de éxito y vamos a enfrentar situaciones de fracaso. Y eso es lo que estamos viendo en el evangelio de hoy. Cómo Cristo maneja el fracaso, cómo Cristo reacciona ante el fracaso, porque hubo fracaso, hermanos y hermanas. Pero el fracaso, al ocurrir en nuestro empeño, en nuestra misión, no nos puede dar por vencidos, y eso es lo que nos enseña Jesucristo el Señor. Así que hoy vamos a estar, pues tal vez respondiendo a esa pregunta, ¿no? De cómo manejó Jesús el fracaso. Cómo manejó Jesús el fracaso, y de ahí nosotros sacar fuerza para manejarlo también, imitarlo a Él y tener éxito, el éxito que se espera en todo lo que hagamos, ya sea en la misión evangélica, ya sea en nuestra misión de vida en esta tierra. Jesucristo en este evangelio recrimina contra tres grandes ciudades, hermanos y hermanas, donde se habían realizado milagros por parte de Jesús el Señor. Recordemos que en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo prácticamente es Él solo el que habla la palabra de Dios y el que realiza las obras. Él es el que está en comando, Él es el que hace todo, aunque ahora estamos empezando a ver esa delegación, pero esa delegación no vendrá más tarde hasta que no hayan recibido el Espíritu Santo de Dios y Cristo haya resucitado. Por lo tanto, Jesús recrimina contra estas tres ciudades, hermanos y hermanas, y está claro lo que dice Cristo, es por la falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento, hermanos y hermanas, que a pesar de que han recibido milagros por parte de Dios, que son signos y señales que muchos de ellos pedían para poder creer en Jesucristo y convencerse de que era el Mesías y el Hijo de Dios, pues la falta de penitencia en ellos, la falta de humildad de Corosaín, de Betsaida y de Cafarnaúm, hermanos y hermanas, lleva a Jesucristo criticarlos severamente, porque de ahí no pasan. Entonces la misión se detuvo. No ha habido conversión, no ha habido aceptación, no ha habido creencia en el Mesías, no ha habido creencia en Jesucristo como el Hijo de Dios. Se detuvo y no se pudo hacer nada más. Hasta ahí llegamos con ustedes. Entonces hubo un comienzo de la misión y de repente cayó el fracaso en Corosaín, en Betsaida y también en Cafarnaúm. Y esto, hermanos y hermanas, trae para Cristo una comparación con otras naciones que en el Antiguo Testamento habían sido sacudidas fuertemente por profecías de parte de los profetas acerca de eso, de que iban a caer en el abismo, porque Dios comenzaba a derribar a todo aquel que había puesto su confianza en las cosas del mundo, en las riquezas. Empezó todo a caer para Tiro, para Sidón y para Sodoma, y conocemos las desgracias que hubo ahí. Sin embargo, lo que domina aquí es la soberbia, hermanos y hermanas. Estos pueblos rechazaron la conversión. Estos pueblos rechazaron el arrepentimiento.
el creer y dar seguimiento a la palabra de Dios y a su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto la soberbia fue tanta que entonces ocurre un fracaso. El fracaso no viene por parte de Cristo. El fracaso no viene por parte de los discípulos. El fracaso no viene por parte de los apóstoles. El fracaso está en estas personas porque limitaron por voluntad propia lo que se iba a hacer con ellos. Acuérdate que cuando predicamos la palabra de Dios y cuando tenemos un interés en que otros conozcan a Jesucristo como su Salvador y conozcan las verdades de nuestra iglesia o que sean bautizados o que se arrepienten, no podemos obligar. El Evangelio es pura voluntariedad. El Evangelio necesita que se acoja libremente, sin coacción, sin presión. No se puede obligar a nadie a creer en Dios. Tiene que salir y ser propia iniciativa de la persona en un convencerse por convicción en la fe de la verdad y así abrir sus puertas a las bendiciones de Dios, su favor y su gracia. Por lo tanto, llega un momento en que yo, si me siento que estoy obligando a alguien a creer, ya yo estaría pues tratando de vencer el fracaso, ¿verdad? De una forma, pues vamos a obligarlo para que crea. Eso no se puede hacer. Hermanos y hermanas, y a veces hay que ser honesto. En el camino de nuestro Señor Jesucristo por 3 años de vida pública hubo fracasos. Hubo fracasos, hermanos y hermanas. Ahí tú tienes. Fueron 12 discípulos. 11 discípulos que agarraron la verdad, que siguieron en continuidad, creyeron en Cristo, pero un discípulo que falló y un discípulo que lamentablemente lo traicionó y de una forma pues hizo que fracasara el discipulado en él, no por causa de Cristo, aunque ahí se cumplió una voluntad de Dios que reside como un gran misterio. Pero Cristo dijo la semana pasada para nosotros en el Evangelio, hermanos y hermanas, en Mateo 10, versículo 14, que si alguien no los recibe ni escucha el mensaje de ustedes que llevan de la palabra, al salir de aquella casa o al salir de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Y por ahí comenzamos a ver cómo Cristo maneja el fracaso. Sacúdense el polvo de los pies y vayan a otra nación. Hemos cumplido llevando la misión, hemos cumplido llevando la palabra, hemos cumplido haciendo lo que hay que hacer. No dio resultados, no es culpa mía. Vamos hacia adelante, nos movemos y nos vamos hacia otro lado. No es tiempo para echarse a llorar, no es tiempo para echarse en una esquina, pues todo, pues no sé, frustrado, todo lastimado porque no se logró, porque no hubo éxito y entonces caigo en una severa depresión porque no hubo resultados positivos. No, Cristo dice, sacúdete el polvo de la ciudad, vete a otro lugar y empieza nuevamente. O sea que esto no es motivo para quitar las manos del arado. El fracaso, ese fracaso, hermanos y hermanas, como lo querramos entender, el no tener éxito o el proyecto no tuvo resultados positivos, no nos quita, no nos limita. Y ese ejemplo lo conseguimos con Jesucristo nuestro Señor. El fracaso hay que saberlo manejar, hermanos y hermanas, porque tiene unas esferas que son emocionales. El fracaso nos da una sintonía de que la misión de alguna forma pues ha sido malograda. O sea, no ha tenido el éxito que esperábamos. Y entonces de alguna forma eso entra en nuestra actitud y nos pone como negativos en vez de positivos. Nos pone a no movernos en vez de tomar una acción grande y fija. Por lo tanto, el fracaso, hermanos y hermanas, de alguna forma, al entrar en nosotros, nos lastima las ansias y los deseos de continuar. Algo pasa en nosotros que crea un desánimo. Por eso es que hay que aprender con Cristo a saberlo manejar. El resultado adverso yo lo tengo que entender y yo lo tengo que manejar. Que frustra el proyecto que yo llevo a cabo, claro que sí. No solamente el proyecto, sino la misión. Y por lo tanto entro dentro de un sentido de lástima y de que no puedo realizar lo que tengo que hacer. Eso no solamente se da con la misión de Cristo de evangelizar, eso se da con cada meta, con cada proyecto, con cada paso o propósito
que tú andas buscando para hacer y tener buenos resultados, puede haber fracaso. Y por eso es que podemos aprender de Cristo cómo manejarlo en términos de que de superarlo y no dejarlo, hermanos y hermanas, que nos domine de alguna forma en nuestras vidas y nos cause esa situación adversa, el poder entonces decir, suelto esto, no lo sigo hacia adelante, me quito, yo no soy bueno para esto. En Proverbios, hermanos y hermanas, capítulo 24, versículo 16, dice el sabio que 7 veces va a caer, o sea, 7 veces va a fracasar el justo, más 7 veces se levantará. 7 veces va a caer la persona justa, o sea, 7 veces va a tener fracasos, pero 7 veces se va a levantar. En 7 ocasiones va a tener ¿qué? Éxito. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el fracaso de nuestra acción no la podemos ver y no la podemos entender como que nosotros somos unos fracasados. Tienes que entender que la persona humana es una persona de acciones. Nosotros desempeñamos muchas acciones al día. Porque tú hayas tenido un fracaso y si tú identificas que tienes un fracaso, eso no significa que tú eres una persona fracasada. Eso lo que significa es que una de las acciones que tú hiciste fracasó. El fracaso no define a la persona, el fracaso no define a Dios. En estas ciudades, mis hermanos y hermanas, que hemos mencionado aquí, de Corosaín, de Besaida y de Cafarnaún, de Tiro, de Sidón y de Sodoma. Eso no define a Dios, hermanos y hermanas. El fracaso que hubo en Nazaret porque Cristo no pudo hacer milagros, eso no significa que fue Cristo un fracasado. Él acepta que hubo un fracaso y él dijo hubo un fracaso, pero fue por la falta de fe, porque no creyeron. O sea, es la acción en las personas. Por lo tanto, tú no puedes pensar que eres un fracasado porque hubo un fracaso. No, no, no. La persona es una cosa, la acción es otra. Lo que ha fracasado, lo que ha fallado, lo que no ha tenido éxito es la acción. Por lo tanto, eso no me define a mí como que soy una persona fracasada y tampoco el éxito me define a mí como una persona de éxito. Son las acciones que realizamos y en esto tenemos que abrir nuestras mentes. Jesús, hermanos y hermanas, en torno al fracaso, no lo limita en primer lugar y no lo detiene porque no es un fracasado. Las acciones fracasaron por culpa de aquellos que no se convirtieron. No impide, hermanos y hermanas, que Jesucristo busque un plan B, un plan C, cuando el plan A falló. Por eso tenemos que tener plan B y plan C. Siempre tienen que haber metas, porque el fracaso no es de una meta que yo me propuse para toda la vida, sino de una meta dentro de algo particular que yo quería hacer. Si tú tienes más metas, si tú tienes más sueños, ¿de qué fracaso tú estás hablando? No puedes hablar de fracaso. Mientras tú tengas metas y falles en una de esas metas, tú no has fracasado. Tienes que conseguir esas otras metas y seguir luchando para alcanzarlas. A la vez que tú dejas de tener metas, a la vez que tú dejas de tener sueños, entonces, fíjate, todo está en plural, entonces es que vas a experimentar un quitarme y entonces empezar a hablar de fracasado, de que yo no soy bueno para esto, de que esto no funciona, de que esto no vale la pena estar en eso o no da resultado, en lo que sea en la vida. Por lo tanto, llénate de proyectos, llénate de propósitos, llénate de buscar resultados. Tienes que tener muchos. ¿Para qué? Para ir conquistándolos poco a poco y ahorita te voy a hablar porque eso también es importante. El fracaso para Cristo, hermanos y hermanas, resultó también en una buena experiencia. Jesucristo aprendió mucho de aquellos que le dijeron que no, de aquellos que se echaron atrás, de aquellos que no se arrepintieron. Se aprendió mucho y se entiende, ¿no?, lo que está diciendo Cristo. No aprendimos nosotros el domingo con el evangelio del sembrador que de cada 4 personas que escuchan la palabra de Dios solo uno le hace caso. Pues entonces hubo 3 que no tenían el terreno adecuado para que se sembrara la semilla, creciera la planta y diera fruto. O sea, hubo como 3 fracasos, pero hubo un éxito. Acuérdate de eso. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hay que vivir con eso, y Cristo vivió con eso. No todo el mundo va a estar disponible para escuchar lo que queremos de parte de ellos y de parte de Dios. Y por lo tanto, manejar esto significaría, hermanos y hermanas, tener una voluntad de seguir hacia adelante, que no me limite, porque a Cristo no lo limita
permito el fracaso y que no me detenga porque a Cristo no lo detuvo el fracaso. Que yo vea futuros éxitos, claro que sí, porque Cristo vio que se pudo haber, que se va a hacer mucho más y habrá más bendición y habrá más gloria en el nombre de Dios. Se salió toda esta experiencia, hermanos y hermanas, que se acumula de los territorios, de los sitios donde fue, de la gente con la que habló, entonces se pudo identificar que la experiencia que daba era que la gente no recibía el mensaje con humildad, que la gente no hacía penitencia, que la gente no se humillaba delante de Dios, o sea que la gente no tenía arrepentimiento. Eso fue lo que se aprendió. No, el fallo no está en Dios, el fallo no estuvo en Jesús, estuvo en la gente. El fracaso es de ellos, porque ellos no tenían la disposición. Entonces ya yo me estoy sintiendo bien, y ya entonces Dios lo estoy viendo como un Dios que tiene buenos proyectos, no es un Dios de fracaso. Por lo tanto, hermanos y hermanas, se recupera todo en lo que enseña Cristo con lo que hoy en día se llama la resiliencia. Y la resiliencia, cuando hay este tipo de frustración o de lástima porque estoy enfrentando un fracaso, la resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros para recuperarnos de cualquier frente que hacemos a la adversidad. Capacidad que tenemos nosotros, hermanos y hermanas, para recuperarnos cuando nos enfrentamos a la adversidad. Eso fue lo que demostró Cristo, que tenía resiliencia. Eso hoy se conoce en términos psicológicos como la resiliencia. Y no estoy diciendo que aparece en la Biblia, pero eso es lo que enseña Cristo, que la resiliencia, si lo ponemos en términos de arroz y habichuela, la resiliencia es hacer de tripas corazones. Ponlo ahí. Hacer de tripas corazones, ¿verdad? De una situación, de una situación triste, hacer algo bueno. ¿Has oído tú la expresión por ahí que con el limón se hace una limonada dulce, ¿verdad? Con algo agrio es capaz uno de hacer que una bebida que le echo azúcar y me la puedo tomar. Del limón haz una limonada. De cuando hay tripas, hermanos y hermanas, vamos a hacer corazones. La resiliencia nos enseña, hermanos y hermanas, a coger todo eso negativo y sacarle el mejor provecho. Eso me va a ayudar a mí a manejar, hermanos y hermanas, el fracaso, a manejar los puntos en que no haya tenido un éxito en varios proyectos y no darme por vencido. Y Cristo nunca se dio por vencido, ni aún sabiendo, hermanos y hermanas, que bajando a Jerusalén iba a enfrentar la muerte. Por eso los discípulos trataban de decirle: no vayamos a Jerusalén, vas a ir a Jerusalén, que te están persiguiendo, que te van a buscar, que la idea es matarte y tenemos que ir a Jerusalén. Cristo echó para adelante, aunque para los discípulos significaba un fracaso. Es que iba a haber resurrección, iba a haber un éxito, pero no se veía en el camino. Muchas veces nosotros no vemos el éxito, hermanos y hermanas, y no vemos que van a haber buenos resultados porque nos estamos fijando en eso y nos domina el fracaso, supuestamente, que hemos tenido por una acción que no dio resultados. Y en esto tenemos que imitar a Cristo con esa luz que tenía para prefigurar con fe y creer con fe en lo que está por venir. Mira, quiero presentarte unos ejemplos de gente del mundo. De gente, bueno, no quiere decir que no sean cristianos, pero el ejemplo que te quiero presentar es de personas de la sociedad que ante los fracasos han tenido éxito, y de personas de la Biblia que ante sus fracasos han tenido éxito, para que por lo menos tengamos un ejemplo práctico de ver que no solamente Cristo supo manejar la situación de enfrentarse al fracaso, de vencer la adversidad, de seguir hacia adelante y no quitarse, sino que hay otros hombres y mujeres en la Biblia que lo hicieron, y también en la sociedad. Thomas Edison, por ejemplo, hermanos y hermanas, no se desanimó cuando le preguntaron: oye, Thomas Edison, en este experimento que tú estás haciendo para hacer una supuesta bombilla, ¿no te desanima el fracaso? Y Thomas Edison le contesta a sus estudiantes: fracaso, no sé de qué hablan. Cada descubrimiento que yo he hecho, casi 1000 descubrimientos que yo he hecho, de lo que me he enterado es de la fórmula por la cual no se hace una bombilla. En uno de ellos di con lo que estaba buscando, que era la bombilla. Por lo tanto, yo no he tenido fracaso. Lo que hizo Thomas Edison, hermanos y hermanas, que para inventar la bombilla tuvo que hacer 1000 experimentos, y de 999 veces que lo intentó, en la 1000 fue que pudo inventar la bombilla, fue que manejó todas esas 999 veces de fracaso
y las convirtió diciendo que fueron descubrimientos de fórmulas que no daban con la bombilla. ¿Ves lo que es la resiliencia? Ni se detuvo, ni se limitó, y hoy en día tenemos la bombilla gracias a que este hombre fue capaz de no darse vencido ante la situación adversa y no usar la palabra fracasado. Otra persona, hermanos y hermanas, que tú y yo por lo menos conocemos de su historia es de Walt Disney. Walt Disney, hermanos y hermanas, fracasó en sus negocios y Walt Disney fue despedido del periódico donde trabajaba haciendo caricaturas porque no tenía un pensamiento imaginativo, no tenía imaginación creativa. ¿Puedes tú creer que Walt Disney fue botado de un periódico como caricaturista porque no tenía creatividad y porque no tenía un pensamiento artístico? Esa es la historia de Walt Disney. Ni se dio por vencido, ni se limitó, ni se dio por vencido ante la adversidad más grande de decirle que no tenía talento. El éxito de Walt Disney vino cuando creó la serie o tal vez la película animada de dibujos animados conocida como Blancanieves. Cuando hizo Blancanieves, por ahí siguió subiendo y ya tú conoces la historia de Walt Disney y hasta dónde ha llegado todo esto. ¿Qué nos enseña Walt Disney, hermanos y hermanas? Tienes que tener la resiliencia. El fracaso no debe detener a nadie. El fracasado, el que se ve a sí mismo como fracasado, no se fija, hermanos y hermanas, en la acción. Fíjate en la acción. Para esto tal vez que ha pasado y no ha dado resultados, significa que tengo que tener un plan B. No darme por vencido y seguir. Otro hombre, hermanos y hermanas, fue Albert Einstein. Y con Albert Einstein pasa una cosa tan escalofriante, hermanos y hermanas, que Albert Einstein en la escuela fue catalogado y diagnosticado como una persona que tenía discapacidad psíquica y tenía un pensamiento disfuncional. Albert Einstein vino a hablar a los 4 años y a los 7 años fue que vino a escribir. O sea, tenía una retardación increíble, hermanos y hermanas. Y tú sabes quién es Albert Einstein. Con todo eso que yo te he descrito, él pudo haber pensado que era un fracasado, que era un bueno para nada, que la evaluación que le daba a todo el mundo de él era que era una persona limitada, una persona disfuncional, que no iba a tener ningún éxito. Albert Einstein, hermanos y hermanas, fue el ganador del premio Nobel de Física. ¿Te imaginas eso? Ganador del premio Nobel de Física. Una persona con todos estos signos, si llega a pensar de que es un fracasado, hermanos y hermanas, ¿dónde habrá estado? Esta es la forma de vencer. Tú no te puedes dejar llevar por una situación que no ha dado resultados para ponerte un sello de fracasado, o por una situación que no ha funcionado para decir yo no voy a intentar nada más porque esto no da resultados. Esto se trata de la resiliencia. Hacer de tripas corazones, hermanos, hacer del limón la limonada, seguir hacia adelante, seguir intentando, resistir, insistir. Así es que uno sale y maneja el fracaso, y nos lo ha enseñado Cristo y nos ha enseñado estas personas que hemos mencionado aquí, hermanos y hermanas. El fracaso es la materia prima del éxito. El fracaso es la materia prima del éxito, y eso usted sabe que lo dijo Michael Jordan. El fracaso es la materia prima del éxito. Mire, Michael Jordan dice algo muy interesante. Él acepta que fracasó en 9,000 tiros que intentó en el canasto. Fracasó en 9,000 tiros, hermanos y hermanas. En su carrera, hermanos y hermanas, perdió 300 juegos. Perdió 300 juegos. En su vida y en su carrera, hermanos y hermanas, 26 veces tenía el tiro de la conquista, de la victoria, del éxito, el tiro crucial para ganar el juego, y lo perdió. No lo encestó 26 veces en su carrera. Y ¿sabe lo que dice Michael Jordan, hermanos y hermanas? He fracasado una y otra vez, y por eso es que he tenido éxito. ¿Has visto tú todo ese historial que yo te he dicho de este jugador de baloncesto? ¿Cómo es capaz de admitir su fracaso? Lo detuvieron, lo limitaron, lo echaron a un lado con una depresión en su vida. Él supo manejarlo.
Él supo convertirlo en una ventaja. Eso quiere decir que me tengo que superar, eso quiere decir que me tengo que perfeccionar, eso quiere decir que tengo que tener disciplina. Ahí es que nos vamos agarrando nosotros, hermanos y hermanas, para manejar esto del fracaso, esto de no tener éxitos. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces intentó Moisés sacar al pueblo de Dios de mano del faraón egipcio? La primera vez con plaga no pudo salir, la segunda vez con plaga no pudo salir, la tercera vez con plaga no pudo salir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 intentos con la ayuda de Dios, y el faraón continuaba endureciendo su corazón. ¿Te acuerdas de la historia? En la 10ª ocasión fue que pudieron salir de Egipto y ser liberados. En ninguna de ellas se dio por vencido Moisés. Hermanos y hermanas, siguió insistiendo, siguió creyendo en la palabra de Dios. Ve donde el faraón, preséntatele allí. Él va a endurecer el corazón una y otra vez, una y otra vez. Hubo fracaso en la primera, en la segunda, en la tercera, no pasaba nada. Y en el 10º, hermanos y hermanas, la 10ª plaga, por fin, el pueblo salió de Egipto. Estás viendo, hermanos y hermanas, cómo se vence el fracaso en el nombre de Dios con la insistencia y la creencia en la palabra de Dios. Otra persona fue Josué, hermanos y hermanas. Josué tenía la misión de conquistar a Jericó. Y Jericó era una ciudad que a vuelta redonda tenía una gran muralla. Y era cuestión de que para entrar a la ciudad había que derrumbar las murallas. ¿Y cómo derrumbamos las murallas? Y Dios le da instrucciones. Lo que vas a hacer es que vas a marchar, le vas a dar la vuelta a la ciudad con todo el ejército en cabalgata, con tu gente, con 7 sacerdotes al frente tocando la trompeta a juicio limpio. 7 veces, hermanos y hermanas, dieron vuelta, dieron vuelta, dieron vuelta. En la 7ª fue que lo lograron. La primera vez no lo lograron, la segunda vez no lo lograron, la tercera vez no lo lograron. Iban con lo que dijo el Señor, con todos los caballos, con todos los soldados, con todos los sacerdotes, tocando la trompeta, haciendo ruido 3 veces y no pasaba nada, 4 veces y no pasaba nada, 5 veces y no pasaba nada, 6 veces hasta que el 7º día, hermanos y hermanas, se derrumbaron las murallas. Unos fracasos llevan al éxito. Unos fracasos enfrentados y sabiamente manejados llevan al éxito. Finalmente, hermanos y hermanas, Noé, ¿te acuerdas del caso de Noé? Para corroborar que habían ya bajado las aguas y que la tierra estaba, porque aunque dejó de llover, el diluvio había causado pues estragos en la subida del agua sobre la tierra. Lo primero que mandó Moisés fue un cuervo. Y el cuervo regresó y iba y venía porque no encontraba dónde estar. Fracasamos. Esto no ha bajado. En la segunda ocasión mandó una paloma. Y la paloma fue, estuvo un rato y volvió. Y por segunda vez le pregunta a la familia, ¿qué pasa? Pues mandé el cuervo y no hay nada. Mandé la paloma y no hay nada. O sea, 2 veces un fracaso. Noé se encierra en la arca, hermanos y hermanas, y se pone a esperar por una temporada. Intenta por tercera vez hasta que la paloma le trae la hojita de olivo. Ok, ya hay tierra y ya hay aquí plantas. Por lo tanto, han bajado las lluvias. Hermanos y hermanas, hay que insistir. El fracaso a veces, hermanos y hermanas, lo vemos como que una derrota en nuestras vidas. Y es importante que veamos que Cristo nunca se sintió fracasado. Cristo fue un hombre de muchas acciones y hubo acciones que no dieron resultados y no tuvieron éxitos. Y no fue por él, fue por la gente que no se abrió, fue por la gente que no se arrepintió, fue por la gente que no tuvo humildad, fue por la gente que no tuvo la aceptación. Recuerda esto para terminar, hermanos y hermanas. El fracaso no reside en las fuerzas del enemigo, jamás ni nunca. El fracaso no reside en las fuerzas del enemigo. El fracaso no reside tampoco, hermanos, hermanas, en nuestras debilidades. Y jamás, en tercer lugar, tú pienses que el fracaso reside en una supuesta resistencia por parte de Dios a ayudarnos a salir y a vencer de ciertas situaciones. El fracaso es una situación, hermanos y hermanas, que no se ve, sino que tú tienes que manejarla y aprender en el nombre de Dios a batallarla con fuerza, a vencer, seguir intentando, y tú verás
que al no quitarte y al insistir, tú logras lo que estás buscando. Y eso se hace en el nombre de Dios, y Cristo ha sido testimonio y todo lo que hemos discutido aquí hoy. Así que, hermanos y hermanas, vamos a manejar el fracaso igual que Cristo lo manejó. No lo detuvo, no le puso límites y en ningún momento significó que era un fracasado. Todo lo contrario, Cristo superó a aquello que a tanta gente no han podido superar. Vamos a orar al Dios del cielo para que nos bendiga, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.